de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como decía, el tiempo y el espacio son dos categorías de la estética kantiana. Estamos en el mismo espacio, pero no en el tiempo. Retrasado con unos cuantos minutos, pero aquí estamos. Pedimos excusa porque cuando estamos trabajando en vivo algunas cosas técnicas se nos dificultan y ustedes merecen el respeto por estar ahí esperándonos. Quiero introducir este tema de la palabra con lo que dice San Juan y con lo que dice San Pablo respecto a la palabra. Dice San Juan en el capítulo 1, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y esa palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y en ella estaba la vida. La palabra era la luz verdadera que al venir al mundo ilumina a todo hombre. Pero algunos no la recibieron. Sin embargo, a los que las recibieron le da poder de ser hijo de Dios, porque han creído en su nombre. Pero no se queda ahí, sino que esa palabra ha tomado una tienda. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en la Anunciación. Luego San Pablo dice, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Pero no siempre, porque es en nuestra boca y en nuestro corazón, le damos crédito, como dice el profeta Isaías. Señor, ¿quién escuchó nuestra predicación? Por eso, con ese tema de la palabra, San Pablo continúa diciendo, la fe entra por los oídos. Quiere decir que hay que escuchar la palabra para poder llegar a la fe. Con esa introducción, iniciamos ese tema de la palabra. Esa palabra que se encuentra en la Sagrada Escritura expresada, la Biblia en tus manos, la Biblia en nuestras manos, para leerla, para hacerla nuestra. Por eso hay que preguntarse qué importancia tiene para nosotros la Biblia, leer y hacer esa palabra nuestra. Por eso pasamos los micrófonos inmediatamente a Monseñor Lorenzo. Buenas a todos y a todas los que nos siguen a través de este medio de la Vicaría y de la Parroquia San Juan Bautista de Vallaguana. Lo más importante de este panel es que ustedes pregunten, pero todo referido a la palabra de Dios, sin salirse de ahí. Que ustedes formulen preguntas, que las hagan llegar y así podemos ir contestando las inquietudes que ustedes tienen sobre la palabra. Fíjense que la palabra de Dios es, como muy bien lo presenta el Papa Benedicto XVI en una carta sobre la palabra que se llama Verbum Domini, la palabra del Señor. Él deja muy claro que la palabra de Dios es como una sinfonía. ¿Qué es una sinfonía? Pues es una orquesta. En esa orquesta hay muchos instrumentos, muchos sonidos, pero todos tan bien organizados, calibrados, que se oye una sola canción. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más que la Biblia, porque Dios nos habla de diferentes maneras. La primera fue la creación. El Señor
nos ha dejado un libro abierto que habla de Él, de esa sabiduría de Él, esa belleza de Él, ese amor de Él. Todo está expresado en esa hermosa creación artística que es la creación. Tantos colores, pero combinados, nada desentona, todo donde tiene que estar. Y dentro de esa creación, la persona humana, que es una riqueza, es una síntesis de toda la creación. Y después Dios camina con el pueblo cuando se rompe ese primer momento de la creación, que Dios pues quiere que el hombre y la mujer vivan para Él, le sirvan y le obedezcan, y le entrega todo, y todo era armonía, paz. Pero entró el pecado, el querer hacer las cosas sin Dios, o contra Dios, o fuera de Dios, o de espalda a Dios, y entonces pues se rompe aquel primer proyecto de la creación, aquel paraíso. Entonces empieza el Señor, como dice la liturgia, no nos abandona al poder de de las tinieblas, de nosotros mismos, sino que tiende la mano a todo el que lo busca, y empieza un proceso, una historia de salvación desde Abraham, pasando por Moisés, los profetas, en lo que Él va hablando, en lo que se va haciendo, lo que se va realizando en ese pueblo. Dios va hablando y va también diciendo palabras a través de sus enviados, de sus elegidos. Y así se va tejiendo toda una historia en la que Él fue hablando. Hasta Jesús. Jesús también, que predicó, que pasó haciendo el bien, mostrando la misericordia del Padre, que se entrega por nosotros hasta dar su vida, que resucita, que nos da su Espíritu, que nos hace hijos del Padre, que nos hace entrar en su iglesia, y vamos nosotros también caminando. Y fue en un momento de esa historia del Antiguo Testamento que llamamos, que empezaron a escribirse los libros de la Biblia. Por eso el amor de Dios es tan grande, que no solamente su palabra está en la creación, está en la historia, está en Jesús, que es la palabra encarnada, el rostro vivo de la palabra de Dios, sino que ha querido que quede por escrito los hechos y las palabras que necesitamos nosotros para tener vida. Así lo expresa tan hermosamente el evangelista Juan, capítulo 20 del Evangelio, que dice que realmente esa palabra escrita, dice, hay muchas cosas que Jesús hizo y dijo que no están contenidas en este libro, y estas se han escrito para que creyendo tengan vida en Él. Es decir, que el objetivo de la Biblia, que es la palabra de Dios escrita, es para que nosotros creamos en Dios, sepamos qué es lo que Dios quiere con nosotros, cuál es su proyecto, cuál es, por qué nos tiene en la tierra, y nos lo deja escrito también, consignado a través de personas inspiradas por Él. Por eso la Biblia es tan importante para nosotros, porque en ella encontramos las palabras vivas de Dios que necesitamos para creer, y creyendo tengamos vida. Por eso es muy importante que tengamos la Biblia, que la estudiemos, que la saboreemos, para que esa palabra escrita pues nos dé vida. Y después en la iglesia, caminante, peregrina, con esa palabra escrita, con esos evangelios, con esos primeros escritos de las primeras
discípulos, apóstoles, misioneros, comunidades, pues tengamos también todo una guía para caminar y para vivirla. Por eso durante 2000 años los cristianos hemos vivido la palabra, la hemos interpretado, la hemos gozado, la hemos celebrado, le hemos buscado explicaciones para cada momento de la historia, que nosotros le llamamos a eso la gran tradición de la iglesia, que también nos ayudan a comprender y a interpretar esa palabra escrita. Por eso es muy importante para nosotros la palabra escrita, la Biblia. Me gustaría que el Padre Francisco nos diga esa importancia de la Biblia para nosotros los cristianos. La palabra de Dios es muy importante para nosotros, como decía ya Monseñor Lorenzo, porque esta palabra es un acontecimiento que se realiza en cada uno de nosotros. El Señor hablaba de la palabra escrita, de la Santa Escritura, pero esa Santa Escritura se han formado producto de un acontecimiento. Es Dios que se hace presente al hombre. Dirá la palabra, no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Por eso es muy importante la palabra de Dios en nuestra vida. Dice el Salmo 119, tu palabra, Señor, da vida, tu palabra es eterna, tu fidelidad permanece para siempre. Dirá también, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Muchas veces nosotros queremos buscar un método de aprendizaje, buscar cómo tenemos que vivir nuestra vida. Todo esto está contenido en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Si la palabra de Dios no se hace carne en nosotros, las Escrituras no tienen sentido. El sentido lo da Dios en la historia. Por eso Dios se ha hecho hombre en Jesucristo, como decíamos al principio. La palabra se hizo carne y puso su morada dentro de nosotros. Duda que, como dice San Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, 16 al 17, pues toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Es decir, que como decía el Padre Francisco, ahí tenemos nosotros la guía para vivir, para ser felices, para estar llenos de paz, de alegría, de esperanza, de amor. Esa palabra, pues, es una fuente de vida, como dice Jesús, una fuente de vida que salta hasta la vida eterna, como le decía Jesús a la samaritana. Así que les animamos a ustedes ahora con esta introducción, pues también a hacer preguntas que ustedes tengan interés de conocer de la Biblia, de la palabra de Dios escrita. Quiero añadir un poquito ahí sobre lo que decía el Padre Francisco en cuanto a la importancia de la Biblia. Y es que la Biblia no es solamente un libro en el que nos habla de Dios, sino que Dios mismo que nos habla. Porque, por ejemplo, la Odisea nos habla de un acontecimiento, la Ilíada nos habla de otro acontecimiento, las novelas nos hablan cada una de un acontecimiento. Pero en la Biblia, el libro sagrado en que Dios nos habla Él mismo de lo que es Él para nosotros. Pues pasamos inmediatamente a las preguntas. Tenemos una pregunta en pantalla. Bolainas pregunta: ¿por qué es la palabra del Señor si la escribieron varios hombres?
sobrevivencias que ellos tuvieron y entre otras cosas que ellos vieron? Esta es precisamente lo más interesante de la Biblia, que es palabra de Dios, pero es una palabra de Dios inspirada a un pueblo, y dentro de ese pueblo a hombres concretos que pusieron por escrito la experiencia de esa presencia de Dios, de lo que Dios les iba hablando a través de los mismos acontecimientos, como muy bien dice la pregunta. Porque Dios se da a conocer y habla a través de los hechos que fueron pasando, en los que el pueblo descubrió que Dios estaba con ellos, que Dios decía una palabra, que Dios actuaba a su favor. Y es después de muchos años y que después que eso se fue comunicando de boca en boca, de familia en familia, que el Señor inspiró a algunos escritores que le llamamos sagrados, que escribieron la experiencia con Dios y la palabra que Dios inspiraba a través de los hombres que fueron dirigentes o fueron profetas del pueblo. Entonces, por eso la Biblia está hecha de hechos y palabras, de palabras y hechos. Hechos que se volvían palabras y palabras que se convertían en hechos de salvación para el pueblo. Y esa es, pues, la alegría. Nosotros no podríamos comprender el lenguaje de Dios si no fuera el lenguaje humano. Y Dios lo inspira a hombres concretos para que ellos puedan realmente entender. Si nosotros no escribiera un ángel, ¿cómo íbamos a entender? Se lo hace con hombres concretos, un pueblo concreto llamado Israel, en el que se va realizando hasta Jesús y después la comunidad de la iglesia que sigue esos caminos de Jesús. Y a través de ahí nos va llegando la palabra. Tenemos otra pregunta, Edwin Frometa. ¿Para qué es la palabra de Dios? Francisco. La palabra de Dios, como yo decía hace un momento, es nuestra guía, es nuestra lámpara, como dice el Salmo 119. Es nuestro norte. En el panel pasado hablábamos de eso, decía precisamente Monseñor, es como el GPS que yo tengo para yo guiar mi vida. La palabra de Dios es muy importante para nuestra vida porque en ella está contenida todo lo necesario para nuestra salvación. Monseñor lo decía ahora mismo, por eso la palabra de Dios, Dios se la revela a hombres, se la inspira para que la pongan por escrito. Por eso habla de la historia de la humanidad, incluso de acontecimientos que pasaron. Y hay un acontecimiento central en la historia que es Cristo. Por eso la historia se calcula antes y después de Cristo, que es Dios que se hace hombre, una persona. Cristo era semejante en todo a nosotros menos en el pecado, porque esa palabra se hizo carne para que reconociéramos que hay un Dios, para que comprendiéramos su palabra. Por eso es importante la palabra de Dios. Pienso que más que un para qué, la respuesta es qué. La palabra es vida. No sé si quien preguntó se conectó después de la introducción, que leíamos el capítulo 1 de San Juan, donde decía, en el principio ya existía la palabra, y la palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne, de tal manera que Cristo es la palabra, y precisamente su nombre significa salvación, de tal manera que si hay un para, es para tu salvación. La tercera pregunta, leemos Manuel Joaquín. Nos gustaría que nos orientara en lo siguiente. Dios nos habla a través de la Biblia, de acuerdo a lo expresado por el Padre Faustino. Entonces podríamos decir que Jesús es
la personificación de la palabra de Dios? Bueno, prácticamente respondí la palabra antes de leer la pregunta, pero si alguien quiere de los panelistas abundar un poquito más, pues. Bueno, es decir, que la palabra del Padre es su Hijo Jesús. Ya en la misma creación se habla de que Dios dijo. Y el que dice es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Desde, como dice el prólogo del Evangelio de Juan, que estaba en Dios, era Dios. Es decir, que esa palabra por la que fue creada todas las cosas, ahora se ha hecho carne, visible. Porque como dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 1, dice muy claro, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos días nos habló a nosotros por medio del Hijo. Es decir, el Padre, en un amor desbordante, como dice el mismo Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Nos regaló a su Hijo, pero para que el Hijo nosotros lo pudiéramos entender, tenía que ser como nosotros. Y se hizo carne, se hizo hombre. Esa palabra entró en la vida humana y por eso podemos conocer mucho más todo lo que, quién es Dios, qué quiere Dios con nosotros. Antes de pasar a la próxima pregunta de Bolainas, quiero que quienes están conectados compartan el enlace con sus contactos para que, quién sabe si alguno de ellos tiene también alguna inquietud y como Dios a ti no da tanta misericordia que ha entregado a su Hijo, también tú debes tener misericordia y compartir para que llegues a los demás. ¿Cómo puedo escuchar a Dios a través de la Biblia? Francisco. Dice la Constitución sobre la palabra de Dios del Concilio Vaticano II, Dei Verbum número 11, que la palabra de Dios hay que interpretarla con el mismo espíritu en que fueron inspiradas por Dios. O sea, si yo no estoy en comunión con Dios, si yo no tengo una intimidad con el Señor, la Biblia, la palabra de Dios escrita, sería una letra muerta. Yo tengo que pedir a Dios su Santo Espíritu para poder entender su palabra, para poder escuchar su voz. Tengo que tener esta cierta interacción con el Señor, pidiéndole en la oración poder comprender lo que Él me quiere decir en la palabra. Por eso, ustedes ven que en las celebraciones litúrgicas introducimos las celebraciones en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, invocando la Santísima Trinidad que nos ayude a comprender la palabra de Dios. Y por supuesto, es el Espíritu Santo el que nos hace viva esa palabra de Dios. Usted puede saber mucho de letra y de universidad y lee la Biblia y no le sabe a nada. Y cualquiera persona que casi no ha ido a la escuela y lee esa palabra se le vuelve vida por la acción del Espíritu. Entonces hay que abrirse al Espíritu. Y esa misma, ¿cómo hay que hacer para escuchar la palabra de Dios? Escucharla. Dice San Pablo que la fe entra por la predicación. Y la predicación es la palabra de Cristo. Entonces, si uno oye la palabra, abre la Biblia, la lee, ya esa palabra misma tiene una fuerza que llega al corazón y penetra en el corazón y abre los entendimientos y los ojos y no vuelve para arriba, como el agua que no vuelve para arriba después que cae en la lluvia hasta que deja la tierra fecunda. Un buen signo de saber si es Dios que está hablando
Si el que está tratando de interpretar la Biblia, usted está leyendo la Biblia, te está predicando palabra de Dios. Si quien está predicando lo que comienza es a criticar y a decir que tú estás endemoniado sin conocerte, trata de huir de ese, porque más que un pastor es un cazador de ovejas. Pasamos a la próxima pregunta. Aris dice, yo quiero aprender a leer la Biblia. Es más un consejo que está pidiendo de cómo aprender a leer la Biblia. Monseñor. Bueno, pues aprender a leer la Biblia sería como, ¿cómo aprende un niño a leer? Leyendo. Entonces, lo más importante es empezar a leerla sin miedo, sin prejuicio de que yo no voy a entender, de que es muy complicado, que es demasiado grande. Y siempre se aconseja que es muy bueno empezar a leer los evangelios. Vamos a empezar a leer los evangelios y a dejar que esa palabra penetre los oídos y el corazón y la vida. También ayuda mucho en la Biblia misma, cuando uno la lee, hay a veces en muchas Biblias unas citas bíblicas al lado del texto, que nosotros decimos citas paralelas o paralelos, que te pueden ayudar a ir buscando en otro lugar de la Biblia lo que tú estás leyendo ahí de otra manera. Porque la Biblia, una de las cosas bonitas de la Biblia es que la Biblia se explica ella misma. Lo único que uno tiene que saber dónde están esas citas, y hay, por eso las Biblias, donde ponen esos paralelos, esas citas paralelas. También hay notas en las Biblias que ayudan a uno cuando uno no entiende algo. Y sobre todo ayuda mucho a leer la Biblia. Uno aprende mucho a leer la Biblia cuando se entra en una comunidad. En esa comunidad que se proclama la palabra, se estudia, se profundiza, uno se va familiarizando y entonces va creando pues un hábito de lectura, una necesidad más que un hábito. Y también ayuda mucho la oración, participar en cursos bíblicos, en oraciones fundamentadas en la palabra de Dios. Hay muchas maneras de uno aprender a leer la Biblia. Anímate, a leer se aprende leyendo. A leer la Biblia se aprende leyendo. Con esa respuesta queda también contestada la pregunta de Yonaise Cruz. Así que si no hay más preguntas. Que saca a Yonaise Cruz, que es, algunas personas la leen, abren la Biblia donde caiga. Bueno, eso puede ser una manera, pero ayudaría más si uno toma el Evangelio. Son 4 evangelios. Y así va tomando los libros de la Biblia poco a poco, empezando con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Ya después pues puede ir leyendo. Son 73 libros, eso tiene uno tiempo para vivir ahora en esta pandemia. Me decía una señora por teléfono, dice que estaba tan aburrida en su casa, que no tenía nada que hacer, que nada más ver televisión, noticias de enfermedad y de muerte. Digo, pero tú tienes una Biblia en tu casa, tú tienes 73 libros. Hay historia, hay poesía, hay narraciones, hay diálogos, hay novelas, oiga, hay discursos, leyes, todo lo que usted quiera leer. Entonces, por eso uno puede, pero a veces eso al azar, sí, es bonito y hace bien, no hay que decir que no, pero es mejor organizar su lectura. Otro medio que tenemos es la lectura litúrgica, es decir, cada día en la Eucaristía diaria se lee una primera lectura, un salmo y un evangelio. Eso también puede ser un camino que uno
partiendo de las citas bíblicas del día que propone la iglesia, por ahí uno puede hacer un camino porque se va leyendo los evangelios poco a poco y los libros de la Biblia, aquellos temas principales. Entonces, esa es una buena, y a eso se puede uno encontrar en la guía mensual que se publica en el Rayo de Luz, en otros almanaques que hay que tienen las citas de cada día. Y como de hecho casi todo el mundo ya tiene celular que puede incluso descargarla, aunque en esos momentos, si usted no la tiene física, la puede leer en el celular. Pero nos gustaría que suelte un poco el celular y agarre la Biblia, el libro, el papel, para que también sienta la presencia del libro. Francisco le tiene la respuesta a esta pregunta. Pregunta Victoriana Mateo: ¿cómo formar un hábito para la lectura de la palabra? Bueno, hay una frase por ahí que dice que el hábito hace el maestro. Y Monseñor lo decía ahorita. ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo empezar? Leyéndola. O sea, poniendo, en cierto modo, como muchos nos organizamos por un horario, de tal hora a tal hora hago esto, poner en nuestro horario diario un momento para leer y reflexionar sobre la palabra de Dios, y poco a poco nos irá entrando amor, como decía Monseñor, empezando por el Evangelio, siguiendo con el Nuevo Testamento y luego leyendo el Antiguo, como vean, pero empezando. Hay que empezar y pidiendo a Dios siempre que ayude a uno a perseverar en leer la Biblia, porque es como cuando uno va a hacer ejercicio. Cuando uno va a hacer ejercicio, uno empieza, pero siempre es bueno tener a alguien que motive a uno y que acompañe a uno. Por eso, como estamos todos en familia, estamos en cuarentena, es bueno que en familia se proclame la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios, y eso va a crear un hábito muy bonito entre nosotros. Muy bien. Valdés pregunta: ¿qué consejos pueden dar a los creyentes ante estas demostraciones de esta fe anímica que se ven en la población? Consejito ante el tambaleo de la fe de alguna gente que anda buscando cositas, buscando un pelito en la Biblia, buscando un día que no se puede salir de casa, siguiendo a un peregrino. ¿Qué consejo le puede dar, Monseñor? La fe se recibe por la palabra. Entra por la predicación, por los oídos, penetra la mente, el corazón, los pies y la mano, la pone a funcionar la vida. Pero también la palabra alimenta la fe. Es decir, si usted no alimenta la fe con la palabra y anda buscando cositas por ahí, espectáculos, cosas que salen de aquí para allá y de allá para acá, sino que tenemos que fundamentar la fe. Es lo que tanto se le dice a todos. Si usted está en la iglesia, pues está en la iglesia. Si hay comunidades, pequeñas comunidades, donde se estudia y se vive la palabra, pues éntrese a una comunidad, no se quede suelto. Si hay un curso bíblico, hágalo. Si hay hasta ahora por internet uno puede aprender muchísimas cosas de Dios y de la Biblia. Es decir, pero hay gente que no, usted dice, ¿qué consejo usted le da a esa gente? Primero, que a dónde están esa gente, porque esa gente generalmente no buscan a donde hay. La fuente está abierta. Y hay que tratar de todos los modos, y ahí estamos, la iglesia es misionera, tiene que salir a la calle, tiene que salir a las casas, tiene que meterse en los barrios, en los sectores, para que la palabra de Dios cunda por todas partes. Cuando uno tiene la palabra y la alimenta, su fe con esa palabra,
ve y oye toda esa cosa y lo que hace es que se ríe, pero no le pone caso. De manera que el problema no está en qué fe tiene. A veces es una religiosidad que es buena, Dios está ahí también, pero que hay que madurarla, hay que llevarla más lejos, porque si no se queda a mitad de camino, o se queda una fe muy débil que cualquier brisita se la lleva. Por eso es muy importante entrar en la palabra de Dios. Bien, me gustaría que los maestros de formación humana que están siguiendo esa transmisión, y si no le están siguiendo, que algunos que son amigos que le envíen el enlace para que pregunten cualquier duda que tengan, porque a veces se enfrentan en la escuela a preguntas que no le tienen la respuesta, y tal vez tú haces las preguntas y la tengas acá y luego le tienes la respuesta a quienes te cuestionan. Esta pregunta que viene, que hace Bolainas ahora, parece un poco más doctrinal. De todos modos, Francisco le tiene la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser amigos de Dios? Bien, lo primero que tenemos que hacer para ser amigos de Dios, reconocer lo que nosotros somos. Nosotros somos hijos de Dios, Él nos ha creado, Él es nuestro Padre. Entonces, como yo decía ahorita, es Dios que viene a nuestro encuentro. Dirá Cristo, miren que yo estoy a la puerta y llamo. El Señor quiere que le abramos nuestros corazones. Decía San Agustín algo muy importante, que nuestra alma no descansará hasta que no esté en ti, Señor. Abramos la puerta de nuestros corazones. Aprovechemos este tiempo, como decía Monseñor ahorita, este tiempo de pandemia. Busquemos la palabra de Dios. Compartámosla en familia. Decía Cristo, escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí. El Señor está presente ahí en su palabra. ¿Y qué quiere el Señor de nosotros? Que le abramos nuestros corazones, que le pidamos, que hagamos oración. Es una forma muy bonita de hacer oración, que es meditar con la palabra, escudriñar las Santas Escrituras. Y también tener esta oración personal, estos momentos de oración diaria, nos va a ayudar a ser poco a poco amigos de Dios, amarlo a Él sobre todas las cosas. Si vemos en la iglesia, todos los santos han tenido este encuentro personal con Dios. Dios le ha hecho una llamada. Tenemos un ejemplo muy bonito, San Pablo. Cuando Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí él cae en la cuenta que estaba en un error. Y empieza el Señor todo este proceso con Pablo, que lo lleva a ser un evangelizador, el evangelizador de los gentiles. Por eso Pablo, muy importante en el Nuevo Testamento, escribió 13 cartas. Porque él tuvo esta experiencia de Dios, él escuchó la voz de Dios. El Señor hoy nos llama a escuchar su voz para poder ser sus amigos. Muy bien. María Tavares pregunta, ¿siempre hemos tenido la Biblia? Hemos tenido la Biblia. La Biblia es la base de la fe cristiana desde los inicios. La Biblia fue y es el fundamento, la razón de la vida cristiana. Por supuesto que en la historia realmente tuvimos una dificultad. En el inicio del siglo XVI, pues hubo una rebelión de un sacerdote agustino que quiso reformar la iglesia, llamado Lutero, y que quiso redescubrir la Biblia y quería una reforma de algunas cosas que no estaban funcionando en la iglesia. Tristemente no lo entendieron, él también se desesperó y vino la división de la iglesia, con lo que se ha llamado la Reforma Protestante, en la que ellos insistieron más en la palabra, en la Biblia, y en esa discusión nosotros los católicos
pues quedamos insistiendo, no negando la palabra, sino insistiendo en los sacramentos, en la liturgia. Eso hizo que en el mundo llamado de los protestantes haya más interés y mucho más entusiasmo con la Biblia, y tal vez nosotros nos quedamos mucho en la liturgia, en la misa, en los bautismos, en los sacramentos. Entonces, en el Concilio Vaticano II, pues se quiso redescubrir. No, todos tenemos que leer la Biblia, porque la Biblia se leía en la Eucaristía, pero en latín, que casi no la entendía nadie. Los padres predicaban de la Biblia, y nunca se prohibió la Biblia, que la gente la tuviera en las manos, nunca. Pero se hizo tradición de no tener la Biblia para no confundirse o dejarse llevar de los protestantes. Gracias a Dios, a partir del año 62, la Iglesia redescubre que todos los cristianos tenemos que tener la Biblia, manejar la Biblia, conocerla, amarla, predicarla, clarita en el idioma propio. Entonces, por eso ha habido todo un movimiento bíblico dentro de la Iglesia. No era que no se leía, pero en latín no se predicaba tan enredado que no se podía entender. Nosotros tenemos esa gracia que se descubrió, que no hay que dejar los sacramentos por la Biblia. Al contrario, los sacramentos se fundan en la Biblia. Y tampoco hay que dejar la Biblia, solo la Biblia, y despreciar los sacramentos, que fue lo que le pasó a la Reforma Protestante. Se quedaron solo con la Biblia, sin los sacramentos. Y tienen que ir los dos juntos, palabra y sacramento. Palabra van juntos, no se pueden separar. Y por eso hoy día hay muchos católicos que se han quedado atrás. Y es un trabajo que queremos hacer en la Iglesia, en la nueva evangelización, es insistir en la palabra. Gracias a Dios se ha ganado terreno, pero todavía nos falta. La pregunta que viene a continuación, ya se le dio la respuesta al inicio, pero con toda la caridad, ¿verdad? Hay que recordarle a Victoriana lo que está preguntando. ¿Por qué se hace más énfasis en las lecturas de los evangelios que en los libros del Antiguo Testamento? Ya Monseñor dio esa respuesta ahorita y dijo que es recomendable comenzar por los evangelios porque el evangelio interpreta el Antiguo Testamento. Solo suponte que tú estás leyendo a Isaías, donde dice: como cordero llevarlo al matadero, enmudecía, no abría la boca, callaba. Y cuando tú te vas a Juan, tú encuentras que Cristo es el cordero. No vas a entender a Isaías, pero cuando comienza leyendo el Nuevo Testamento, cuando comienza leyendo el Evangelio, entonces sí comprendes el Antiguo Testamento. No es que se incita en solo leer el Evangelio, sino comenzar por allí para que no te confundas. Kadelin pregunta: ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe y no dejarnos llevar por las palabras de los falsos profetas? Antes que Francisco le dé respuesta a esta pregunta, para determinar si un profeta es verdadero o falso, hay que reconocer primero si es enviado por Dios, segundo si lo que habla se cumple, y tercero si esa persona actúa según lo que predica. Francisco. Bien, Padre Faustino ya ha introducido la respuesta. Y es importante también tener presente si esa persona lo que anuncia, lo que dice, está de acuerdo a lo que está contenido en la palabra de Dios. Sobre todo los hermanos separados, los hermanos evangélicos, viven diciendo: yo tuve una revelación, yo tuve una visión. Pero hay que ver si eso viene de Dios o es conveniencia personal de aquel que se dice ser profeta. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vemos lo que los profetas, ¿qué hacían? Anunciaban la salvación
Vemos que muchos anunciaban ya a Jesucristo, denunciaban el pecado y daban aliento, daban ánimo al pueblo de Dios, daban la esperanza de que va a venir uno que va a venir a salvarnos. Por eso hay que tener presente algo muy importante: cómo es la vida de aquel que anuncia, aquel que se dice profeta. En la Iglesia Católica han sido constituidos para interpretar la palabra de Dios. Tenemos el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos. Tenemos la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, que ha sido constituida para interpretar la palabra de Dios. Ha recibido este depósito de la fe. Tenemos lo que es la tradición que nos ayuda en la Iglesia a poder interpretar la palabra de Dios. También tenemos el magisterio, lo que han escrito, sobre todo desde el principio, los santos padres de la Iglesia, sobre la palabra de Dios. Tenemos fundamento para interpretar la palabra. Nosotros no interpretamos la palabra a nuestra conveniencia, sino lo que el Señor quiere dejar dicho, sino lo que a través de la tradición, a través del magisterio, la Iglesia nos da. Muy bien. La próxima pregunta, Alneri Esther Taveras Lorenzo tiene una pregunta de interpretación. Quiero saber por qué a Juan el Bautista se le llamó el más grande de los nacidos de mujer. Quiero que me aclaren, porque Jesús también es nacido de mujer, obvio. Y yo siempre dije que es Jesús el más grande de los nacidos de mujer. Alguien me dijo que Juan, bueno, no es alguien en la Sagrada Escritura que dice que Juan es el mismo Jesús que dice que Juan. Pero vamos a dejar que Monseñor lo explique. Dice que Juan, pero dice después otra cosa muy importante. Primero, fíjate, Jesús es Dios y hombre. Es decir, nacido de mujer como hombre, ¿no? Y es verdad, mayor que Juan, por supuesto que es mayor que Juan. Pero es Jesús que lo está diciendo. Después de él vendrá Juan como. Pero fíjate, si tú lees en el Evangelio donde está esa cita, capítulo 11, verso 11, dice: les aseguro que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Así que tú, que estás en el reino, que has conocido a Jesús, y nosotros somos mayores que Juan Bautista. Si creemos en Jesús, si entramos en su proyecto del reino, vivimos en él. Porque Juan se quedó como precursor, como puerta, pero no pasó. Después fue que entró ya en el reino eterno, ¿verdad? Está con Jesús. Pero fíjate qué grande es para Jesús que uno crea en él. La grandeza humana está en creer en Jesús, en seguirlo, en vivir su reino. Por eso, esta alabanza tan linda que Jesús hace de Juan Bautista, el mismo Jesús te la hace a ti y a nosotros, porque si hemos creído en Jesús y nos hemos comprometido con él, somos mayores todavía. Muy bien. Bueno, Monseñor, esta pregunta también es para usted. Vitoriana Mateo, ¿es el libro de los Proverbios el más indicado para las lecturas bíblicas en niños de primer ciclo en los centros educativos? No necesariamente, porque los proverbios son como refranes bíblicos y a veces tienen un contenido que es más para gente mayores que para niños. Por supuesto que hay muchos consejos, porque ese es un libro como refranes al fin, hay de todo en ese libro. Hay cosas que pueden, por ejemplo, hay proverbios dirigidos a la enseñanza de los niños, la educación de los padres, la obediencia a los padres. Es decir, el maestro tendría que hacer como una selección de qué pega con los niños, qué no pega con los niños. Porque si no, usted le puede meter temas. Por ejemplo, hay muchos refranes referidos a la amistad. Como la amistad hay tanta gente traicionera y tal. Si usted le mete esas cosas a un niño,
pues puede crearse unas ideas contra la amistad, o cuando habla de las mujeres sinvergüenza, que engañan a los hombres, que son temas que pegan más para adultos. Pero si se hace una buena selección, es bonito. Pero para los niños, las parábolas son lindísimas para los niños. La historia de Jesús, hasta en el Génesis hay una historia muy bonita de la historia de José, que es preciosísima, eso está para dramatizarla. Es decir, que en la Biblia hay una riqueza. No necesariamente hay que iniciar ahí. Yo insisto en los evangelios, porque es lo que nosotros estamos llamados a creer. Y a partir del evangelio leemos toda la Biblia. Muy bien, Edwin Frometa pregunta, ¿desde cuándo existe la Biblia? Querido Edwin Frometa, la Biblia se empezó a escribir después que el pueblo de Israel regresó del exilio. En el reinado de David, básicamente se empezó a escribir la Biblia. Y la Biblia no se empezó a escribir desde el Génesis, se empezó a escribir por el libro de los reyes, Samuel, se empezó a escribir por ahí los acontecimientos últimos que hubo, porque el pueblo de Israel tenía lo que es la tradición oral. De generación en generación se le iba diciendo, los padres le decían a los hijos todos los acontecimientos, y ya luego que el pueblo se asentó, ya luego que el pueblo tenía un rey, el rey, David pidió que se hiciera una biblioteca y se empiezan ya a coleccionar, a hacer una recopilación y se empieza a poner por escrito la Biblia. Por ejemplo, el Nuevo Testamento es importante, duró 100 años para escribirse. El último libro es el Apocalipsis, que fue escrito por Juan, se cree que por Juan, hacia el año 100 después de Cristo. Primero, Pablo fue el primero que escribió la carta a los tesalonicenses, el primer escrito del Nuevo Testamento, y en ese tramo del año 52 al año 100 se fueron escribiendo todos los otros libros del Nuevo Testamento. Y como ya decía Francisco, es en el siglo X a.C. que comienza a escribirse. Habían ya fragmentos, pedazos, por aquí, por allá, y entonces fue que se empezaron a organizar esos escritos. Y realmente, como libro escrito, tiene esa fecha. Primero fueron los acontecimientos. Acuérdate que antes no habían grabadoras, ni habían videos, ni había computadora, ni había, ni a veces ni libros. Era, es decir, primero se hablaba y se contaba, se narraba a los hijos en la liturgia, y luego pues fue que se fueron poniendo por escrito, y las mismas comunidades cristianas primero vivieron la fe con la predicación de los apóstoles que le iban hablando, y los otros misioneros se lo contaban a otras comunidades, hasta que llegó el momento de ponerlas por escrito. Bueno, aparece otra pregunta que más que bíblica también es de interpretación doctrinal. ¿De dónde Bolainas? Me da curiosidad. En varios acontecimientos leemos en la Biblia que la fe fue probada. ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? Dios no necesita probar nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos una partida de gente blandita, que hasta con cualquier dolorcito de cabeza ya estamos renegando. Dígame usted, lo agarra esta cuarentena y ¿qué se puede esperar? Nosotros somos débiles, todos, hasta los que estamos muy en la iglesia desde niños, desde jóvenes, somos débiles. Dios no nos prueba en ese sentido, es una manera de hablar. Cuando a una persona pasa por muchas circunstancias difíciles en la vida,
Algunos dicen es una prueba de la fe. Y no es una prueba de la fe, sino que esa persona ha sido, como dice un texto bíblico, acrisolada. Dice que el oro puro no se encuentra. Lo que encuentran en las minas es un carbón, pero un carbón. Y entonces le tienen que meter en un horno ardiendo para que ese carbón se caiga y vaya apareciendo el oro. Entonces, por eso más que probar, es acrisolar la fe. Uno en esos momentos difíciles de la vida es que se ve la calidad de tu fe. Ahí es que se ve realmente si hay fe verdadera. Pero no porque Dios te quiera hacer probar eso, sino para que eso salga, para que salga la verdadera fe. Ninguna gente se conoce hasta que no tiene problemas. Usted ve una gente de que muy pacífica, pero tiene un problema y se vuelve una fiera. Entonces, no había paz interior ahí, había una fiera que en el momento de la duro le salió lo que era, una fiera. Ahora, esa realidad lo puede ir llevando a una purificación de manera que salga lo de Dios en él. Esta, más que una pregunta, es un comentario de Verónica. ¿Hay algunas referencias entre la Biblia de los hermanos separados y la usamos nosotros, los católicos? Sí, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque los protestantes desde Lutero adoptaron los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no hay problema. El Antiguo Testamento adoptaron los libros de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea fue aprobada en el siglo I después de Cristo, ya que dijeron, estos son los libros de la palabra de Dios. Y en eso ellos sacaron 7 libros porque estaban escritos en griego. Algunos que estaban en un pedazo de griego lo dejaron, pero generalmente porque consideraban que esos libros que no estaban escritos en arameo y hebreo no eran palabra de Dios, porque era como los griegos eran más filósofos, que eran como inventos de filosofía griega. Y son libros, como ellos los consideran, piadosos, buenos, pero que no eran palabra de Dios. Nosotros, los católicos, desde el principio, hemos adoptado los libros de la traducción griega de los 70, que se llaman, en que sí aparecen como revelados, inspirados por Dios, los libros escritos en griego. Entonces, por eso, los protestantes, como los judíos, solamente hay 7 libros que ellos no tienen. Entonces, por eso nosotros los católicos tenemos 46 libros. Y hay 7 que los judíos no los reconocen y los protestantes tampoco. ¿Cuáles son esos? Son los libros, 2 libros de Macabeos. El libro de la sabiduría. El libro del eclesiástico. No fueron considerados el libro de Baruch. Ya dije el de la sabiduría, ¿verdad? Y también, no sé, de los libros ellos reconocen a Ruth y a Esther, pero no a Judith. Es decir, que son 7 libros que en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento estamos
completo. Los 27 libros del Nuevo Testamento están igual en la Biblia protestante, pero en el Antiguo Testamento ellos siguieron en la tradición de los judíos. Cuando la comida es buena, a uno le parece que se acaba rápido. Ya llevamos 1 hora en ese panel, es hora de darle ya el punto final, agradecerle. No sé si hay alguna pregunta más, podemos dar oportunidad a la última pregunta Sí, vamos a esta última pregunta y con esta terminamos. Emanuel Joaquín, el hombre del bombón. Sabemos que hay muchas traducciones de la Biblia. ¿Cuál es la recomendación para leer la palabra que esté más ajustada en su traducción? Fíjense, la traducción de un libro a otro idioma siempre tiene muchas dificultades. Entonces, fíjense que la primera vez que se tradujo la Biblia en español fue en el año 1500, cuando salió el primer libro impreso por Gutenberg. Cuando empezó la imprenta fue la Biblia. La Biblia española, la primera traducción al español fue de Reina Valera, esa que usan muchos los evangélicos. Es una Biblia que tiene un lenguaje un poco rudo porque es antiquísima. Entonces hoy día las traducciones, gracias a Dios, como hay más conocimiento de la Biblia y de las lenguas, las traducciones se están haciendo directamente de los libros en el idioma que fueron escritos: el hebreo, el arameo, el griego, el latín, todos esos idiomas antiquísimos que hay que estudiarlo mucho. Hay gente que se dedica a eso, a traducir la Biblia, pasan la vida con un solo libro traduciéndolo, porque eso es muy delicado. ¿Cómo decir una palabra antigua, una palabra moderna? A veces una palabra antigua, tú la pones moderna, no dice lo mismo que dice como antiguo. Entonces eso hay que saberla traducir. Y eso es un trabajo. ¿Cuál es la mejor traducción? Bueno, eso depende mucho. Si una traducción es para estudiar, es decir, que una gente que quiera estudiar la Biblia profundamente, le conviene, por ejemplo, lo que se llaman Biblias de estudio. Una de las Biblias católicas más distinguidas como Biblia bien traducida y con mucha posibilidad de estudio, la Biblia de Jerusalén, que está traducida por un equipo de sacerdotes y gente entendida en la escuela de Jerusalén. Por eso se llama de Jerusalén, y que ha sido traducida a muchísimos idiomas. Esa es muy buena para estudiar. Hay otras Biblias, por ejemplo, en español, de la Biblioteca de Autores Cristianos, que fue de las primeras, que es muy buena. Y hay otras ediciones más populares, la Biblia latinoamericana, que es más para la predicación, para la enseñanza al pueblo. Hay una buena traducción también de Shekel, la Biblia de nuestro pueblo, que la hemos distribuido mucho. Esa es muy, muy puntual. Hay ahora una traducción hecha para América Latina también, desde la Conferencia de Obispos de América Latina, que está muy interesante, muy buena. Es decir, que a veces hay palabras que la dicen de adelante o atrás o con otra palabra, pero que dicen lo mismo, porque depende. Siempre la traducción depende a quién tú le traduces. Y dependiendo de eso, pues tú tienes que arreglar el lenguaje. Pero esas que yo les he dicho son muy buenas, y todas son buenas, pero esas sí son muy recomendadas. Muy bien.
muchas preguntas que se quedan por responder, pero ya el tiempo se nos ha agotado. Así que la próxima semana le convocamos a otro panel con otro tema. Obviamente he estado pensando que podría ser en liturgia o catequesis. Ya decidiremos y le dejaremos saber el tema del próximo panel. Que el Señor les bendiga mucho y compartan eso para que también eso que ustedes han aprendido, otros puedan llegar a conocerlo. Hasta la próxima.